Cuando el ruido en tu cabeza te da vueltas y vueltas y vueltas y no logras encontrar tranquilidad, tal vez es un buen momento para iniciar en la meditación. Y si no sabes cómo o para qué te sirve, te recomiendo este episodio con un invitado muy especial. Muy feliz jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Le habla Camilo Ortiz, como siempre, en este espacio donde simplificando nuestros pensamientos podemos alcanzar nuestros objetivos. Esto se llama Coach Minimalista y hoy tenemos un excelente programa, un programa increíble porque además tenemos un invitado muy especial. Antes de comenzar, como siempre, quiero darle gracias a todos los mensajes que he recibido. Esta semana me gusta que se siga sumando gente. Seguimos creciendo en el ranking de Spotify y de Apple Podcast, lo cual lo agradezco un montón. Ya sé que estamos en varios países rankeados en desarrollo personal, en educación, estamos en Chile, en Perú, estamos entrando de a poco en México, lo cual de a poquito y con tan pocos episodios me siento muy orgulloso. Y hoy no voy a dar tantas vueltas, siempre doy un montón de vueltas, pero hoy no quiero hacer esperar a la persona que nos acompaña. Y tenemos acá a un personaje increíble que nos va a ayudar a descifrar un poco el tema de la meditación. Pero no quiero ser yo el que lo presente, sino Agustín, bienvenido a este espacio y me gustaría que le dijeras a todos los que nos están escuchando quién es Agustín Vidal y por qué deberíamos escucharte. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. ¿Y quién es Agustín Vidal? Agustín Vidal es instructor de meditación y Agustín Vidal fusiona sabiduría ancestral con necesidades actuales y lo hace por medio justamente de la meditación. Agustín Vidal comenzó a meditar hace 15 años por su cuenta, temas de estrés, de ansiedad, dados a insatisfacción. Siempre pensé que la vida me debía y era yo quien le debía a la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y después la vida me dio otra oportunidad de recalibrar, habiendo meditado con un tema de salud bastante delicado que me hizo dar cuenta de que hay mucho más que la meditación, ¿no? Que en el día a día debemos priorizar otras cosas, más que simplemente meditar por el hecho de meditar o hacer ejercicio por el hecho de hacer ejercicio o comer alimentos saludables solo por el hecho de que estén de moda o que alguien me lo diga. Perdón que te Eh, interrumpa, Agustín. Lo que pasa es que eso que acabas de decir me parece súper importante. Y en este programa, en Coach Minimalista, normalmente tratamos de dar como herramientas a la gente y hay a veces como un estereotipo de lo que debería ser una persona que trabaja en el desarrollo personal. Y entre eso está la meditación y dijiste algo que me parece súper importante y no es meditar por meditar. Es decir, no es meditar como para estar en onda de que, yo qué sé, de que hoy en día aparecen publicidades en donde jóvenes de empresas tecnológicas meditan, entonces pareciera que está cool hacerlo, sino en realidad el beneficio que nos genera, y me gustaría que nos contaras un poquito de eso, o sea, como que realmente para qué meditamos. es normal el proceso este de seguir como trends y seguir guías, porque al final nosotros nadie nos enseña sobre la vida. Cuando nuestros padres tienen las herramientas, o han tenido, en mi caso, hace 40 años que nací, han tenido las herramientas que han tenido, han hecho un trabajo formidable, pero con las herramientas que tenían. Y yo hoy como padre tengo un cierto tipo de herramientas que probablemente mi hijo con 30 o 40 años tenga otras, ¿no? Si decide seguir con el legado. Entonces, eso por un lado, en la familia. Y después, en el colegio, obviamente, los sistemas educativos, muchos, te enseñan a qué pensar, pero no a cómo pensar, ¿no? Entonces,
cuando terminas el colegio y pasaste tu infancia con tu familia, hay un cierto tipo de herramientas que no tenés. Entonces, la vida te va mostrando a base de golpes muchas veces, ¿no? No quiero ser pesimista en absoluto, la vida es maravillosa y vivo y respiro cada segundo como si fuera el último, amo la vida y amo estar en ella y agregar valor a la mía y a las personas que me rodean. Pero sí que hay adversidades. Y entonces muchas veces no tenemos las herramientas para afrontar esas adversidades. Entonces vemos que hay alguien a que le va bien o vemos un anuncio o nos lo dice un profesional, ya sea un médico, por ejemplo. Estoy muy estresado, voy al médico y dice, usted tiene que hacer relajación, por ejemplo. Esto es muy común, me llega mucha gente por este lado. Entonces lo primero que haces es esto, es buscar este salvavidas, ¿no? En el medio del océano. Y muchas veces encontramos algo que quizás nos haya identificado en su momento, pero después no se amolda a nuestra personalidad. Entonces ahí es cuando empieza a ser algo rutinario y ahí es cuando la meditación cae como en algo como algo que tengo que hacer. Y cuando te lo pones así como una obligación, es la receta para dejarla. Claro, Entonces, totalmente. Además me imagino esa gente que llega así como que, ok, sácame el estrés que tengo que hacer. exacto, y cuántas veces tengo que meditar por día para que se me vaya el estrés, y qué hago, qué tipo de meditación hago para que se me vaya el estrés, y todo este tipo de cosas utilizando esta práctica milenaria como si fuera un medicamento, ¿no? Y entonces ahí empiezan las confusiones, y ahí se empiezan a armar como grupos, trends, modas y nombres, y esto, y si hago esto, y si hago y soy yogi, y si soy meditador, y si hago mindfulness o hago trascendental o lo que sea, ¿no? Y está bien, te tienes que identificar con algo, pero cuando se convierte esto en como una etiqueta, ahí es como que pierde la esencia. Y Totalmente. sí, Perdón, decime, no, no, perdón. no, decime. No, lo que pasa es que me encantó eso que dijiste ahorita y lo estoy tratando de visualizar y está bueno sacarnos esa idea de la cabeza como que la meditación es un medicamento que va a venir en un blister y que simplemente tienes que cumplir y tomarte todo eso para decir, ok, ya lo hice, logré, check. Al principio quizás haya que poner un poco de voluntad y haya que poner un poco de esfuerzo. Y si ver la meditación como un medicamento hace que adquieras un cierto grado de disciplina al principio, está bien. Lo que no podés es tener expectativa. Porque si es por disciplina, si tú vas a hacer las cosas y lo hago de esta forma porque para mí es disciplina, que es lo que se necesita, genial. Pero si pones expectativa, como diciendo, me lo hago, pero necesito ver resultados inmediatos, ahí es donde se disuelve el proceso, porque la meditación es un proceso de entrega y la expectativa es un generador de resistencias. Entonces, cuanto más resistencia, menos beneficios de la meditación. Cuanto más entrega, más beneficios de la meditación. Lo que pasa es que la entrega, vivimos en una sociedad donde se confunde entrega con debilidad y, y en realidad no es eso. Es ser vulnerable, pero ser vulnerable tampoco no a modo de cobardía o debilidad, sino ser vulnerable, ser honesto con uno. Entonces, cuando uno puede llegar a encontrar este proceso de entrega, y este proceso de entrega simplemente es confiando en ese momento, confiando en lo que estás haciendo te va a hacer bien. Por lo menos pensar que te estás regalando un momento en el día para tu paz mental, en este caso, esta persona sí sufre de estrés, ¿no? Entonces, pensar eso es ese regalo que vos te haces y esto incrementa la confianza. Y eso te va a hacer que te abras y que te entregues y disfrutes del momento, porque si disfrutas del momento de meditación, los beneficios llegan solos. Llegan solos, me refiero a que va a llegar un momento que los demás los van a notar por ti y no vos mismo. Van a decirte, "Hey, te veo más sonriente, te veo más tranquilo, te veo más sereno, siento que escuchás más. Vas a darte cuenta que a la gente le gusta estar contigo, que das buenos consejos sin darte cuenta, que ves
la vida con más tolerancia, con más paciencia, con compasión, eh, y, y- y reducís esto que hablaba al principio en mi experiencia personal, ¿no? Como que reducimos esta sensación de que la vida nos debe cosas, ¿no? Y vamos por la vida buscando cosas como si nos debiera, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. Empezamos este proceso de entrega, después se convierte en un proceso de dar y de inspirar. Y de esa manera que la gente te ve más sonriente, quizás sonría. Y ahí es lo que yo llamo punto no retorno, cuando realmente a partir de todos los beneficios que puedes adquirir, toda esta belleza, esa sabiduría que puedes adquirir con la práctica regular, después, sin esfuerzo, la puedas expresar en tu día a día, en cada conversación, en cada acto, en cada encuentro, en cada experiencia. Claro, me encanta. O sea, el beneficio no es simplemente el tiempo, el lapso de tiempo que le dediquemos a meditar, sino que además es como algo que queda y que va transformando nuestra mente. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estudié coaching y PNL era el tema de la neuroplasticidad. Y es que tenemos la Ujú. facultad de moldear y adaptar nuestro cerebro, que también podemos generar cambios físicos inclusive en él. Y creo que por lo que dices, la meditación sería como una herramienta increíble para empezar a dominar eso que además que lo cargamos todo el día, que es la mente y que nunca se Mm, detiene. absolutamente. Muchas personas creen que meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Cuando no, meditar es atenuar estas fluctuaciones para que esta calma se exprese por sí misma. Ahí es donde está la entrega. Ahí es donde uno, si quiere buscar algo, si lo hace desde el modo de la curiosidad, desde la inocencia, desde la exploración, sí, pero cuando uno genera esta dependencia de a esto me tiene que servir, ahí es muy difícil este proceso de entrega. Entonces, el silencio y la paz y todos estos sentimientos que uno encuentra de calma cuando medita regularmente se producen a partir de que no tenga que esperar nada de y esos son beneficios emocionales que estamos hablando, ¿no? Y espirituales sobre todo. Convertirse en mejor persona para mí es un beneficio espiritual. Y después, aparte de eso, están los beneficios físicos. Te ves mejor, no solo de aspectos, y tu cuerpo empieza a funcionar mejor, se coloca en equilibrio. Y volviendo a lo que decías, es súper interesante de la neuroplasticidad. En este caso, a mí me gusta aplicarlo en que es posible, está científicamente comprobado que es posible que cualquier persona pueda meditar. Entonces, al más científico, al más escéptico, se le puede decir esto, ¿no? Se le puede decir, es posible científicamente, tu cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales y afianza las que ya tienes, de la misma forma que con X cantidad de años, 60, 70 años, podés tocar, hablar un idioma de cero o podés empezar a tocar la guitarra. Te va a costar a lo mejor 100 veces más que a un niño de 8 o de Pero se 10. puede. Pero se puede. Entonces, esto es lo que incrementa confianza y creo que la ciencia hoy por hoy nos está dando eso, confianza, nos está dando confianza en decir que hay cosas que antes no se podían y ahora sí se pueden. Y neuroplasticidad es como física cuántica, como todas estas disciplinas que están empezando, bueno, empezando ahora, quiero decir que se están haciendo más populares ahora, creo que están recién en su origen. O sea, vamos a encontrar researches y cosas, investigaciones fabulosas en los próximos años. No muchos, en los próximos pocos años. Y van a ser sorprendentes. Así que eso a mí me da mucha alegría y mucha esperanza para generaciones futuras. Claro, es un cambio de paradigma total que está muy, muy, muy presente y muy bueno. Y voy a tratar de recapitular un poco de cosas que dijiste en este momento que me llamó la atención, porque hace no mucho, o sea, a raíz de esta conversación que iba a tener contigo, obviamente saqué el tema con otras personas para hablar de meditación. Y una de esas personas me dijo, yo nunca he podido meditar porque yo no puedo poner la mente en blanco. Claro, fíjate cómo vamos derrumbando mitos y esa frase que dijiste que estuvo buenísima, que la expectativa es un generador de resistencia.
Y claro, es como tal vez quitarle esa carga que de una u otra forma le ponemos a los actos sencillos, y a los actos simples nos regresan una paz, una tranquilidad, el encontrar la belleza, y eso lo digo sobre todo por ser alguien que se considera un minimalista, y es encontrar la belleza en las cosas simples. Y creo que la meditación es un acto potente de cómo la mente, a partir de lo simple y de un estado de tranquilidad, empieza a moldearse y generarte beneficios que ni imaginas. Uno de los grandes beneficios de la meditación, con mayúsculas, es que la meditación te enseña a estar solo. Y una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Entonces, la meditación te enseña a disfrutar de tus momentos de soledad, porque te enseña a estar contigo mismo. Entonces, Eso me encanta, Agustín. Eso lo tomo como nota no hay más personal. sí, no hay Para nada cosa más mí, minimalista que eso. no, y Que además lo tomo, y te lo digo, por experiencia personal. Para mí y todas las personas que han pasado recientemente una separación o ruptura amorosa, escuchen lo que está diciendo Agustín, que va a ser tremenda herramienta cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos y saber qué es estar solo y no confundirlo con un estado de soledad. exactamente. Y dice, escuchaba una vez a Wayne Dyer, que es uno de mis grandes maestros, que dice que el principal problema de los seres humanos es cuando los pones en una habitación solos, sentados en una silla sin estímulos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, se vuelve loca, realmente se vuelve loca. Hay estudios que se han hecho de como sanaciones, sobre todo en Costa Rica, hay muchos países del Caribe que hay retreats especiales para hacer sanaciones, como enfermedades tipo cáncer. Entonces te dan como brebajes y alimentos naturales y hierbas naturales y te hacen estar en isolación, digamos, en un lugar así muy, muy rural, solo, tranquilo, para que tu mente se distienda y tus niveles de estrés bajen. Y dicen que hay veces que hay gente que empieza a desarrollar mucho pánico y mucha desesperación porque no puede utilizar su teléfono celular. Y entonces dice, en una entrevista contaba una de estas personas, de estos sanadores, que dice que hay veces que dice, es tanta la desesperación que al final decís, es que le tengo que dar el teléfono porque si no se va a tirar por la ventana, ¿no? Entonces, claro, esto es un llamado bastante de atención, ¿no? De decir, qué difícil, ¿no? Es estar solo y qué difícil es disfrutar de estos pequeños placeres. Entonces, hoy por hoy, por eso también ahora tanto la gente tanto busca la meditación, ¿no? Porque el que realmente como nosotros que lo hemos probado y hemos descubierto esta parte, que esta soledad después cuando lo experimentás, te das cuenta que es infinito, que hay un campo inmenso de posibilidades dentro tuyo y que estabas viviendo en un 0,5% de tu potencial. Entonces ahí es cuando realmente uno se enamora de uno, se enamora de la práctica y se enamora de uno, ¿no? Cuando realmente empieza a abrazar este momento y disfrutar de este momento con uno mismo. Claro, Es amor maravilloso. propio. Y saber que podés hacer todo lo que te propongas. Y por supuesto que necesitamos de personas a nuestro alrededor que nos estimulen, que nos hagan crecer, que nos inspiren. Por supuesto, somos seres sociales. Es imposible estar solo por mucho tiempo. Pero lo que, como decía, y quiero aclarar bien este concepto, la meditación te enseña a estar solo. Entonces te enseña a apreciar los momentos de soledad. Y como dije antes, no creo que haya cosa más minimalista para mí, por lo menos, que esto, ¿no? Y disfrutar de tu momento, vos y tu respiración. La respiración es la función vital que nos acompaña, es lo único que nos acompaña toda la vida. Es lo único, lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos antes de morir. Entonces, estar solo con tu respiración es lo más minimalista que existe. Es verdad, totalmente. Además, fíjate que yo siempre he hablado de que nada te pertenece, y es como una de mis frases que siempre digo. Y ahora que lo dices, cuando nos quedamos solo con la respiración, es como darnos cuenta no solamente que nada nos pertenece, sino lo poco que necesitamos para estar bien. Me encanta esa frase y a mí le escuché que, no me acuerdo ahora quién fue que lo dijo, y dijo, nada te pertenece, ni siquiera tus pensamientos. Me ha gustado mucho, me ha impactado mucho, porque sí, qué parte de mis pensamientos
son algo que creo yo y que parte de mis pensamientos se formulan y cómo los interpreto. Ahí entra el protagonismo. Hoy no se sabe científicamente cómo se generan los pensamientos, cuál es el origen primario del pensamiento. Se sabe científicamente que hay conexiones neuronales, hay como chispazos químicos que se intercambian, se amalgaman, se conectan y desde ahí aparece un pensamiento, pero nadie conoce todavía el origen. ¿Por qué? ¿De dónde nace? Obviamente yo sí lo sé porque nace desde el campo de las posibilidades infinitas, pero quien no cree en esto, no se trata de creer, se trata de sentir. Quien no siente esto, claro, no hay científicamente la manera de saber el origen verdadero de que mi próximo pensamiento sea... Nadie sabe. Yo si quiero adivinar cuál será tu próximo pensamiento es imposible. Por más que te ponga electroencefalograma y mida frecuencias neuronales y puedo sacar un estimado estadístico de lo que podés llegar a estar ocurriendo en tu mente debido a cosas que te ocurren en tu vida ahora o que te han ocurrido y puedo hacer un trabajo de psicoanálisis de 500 páginas, pero hay una parte incierta. Pero seguirá siendo una suposición. Y entonces hay una parte incierta, y ahí es donde la ciencia no lo puede comprobar. Entonces la ciencia es matemática al final, y lo que no se puede comprobar matemáticamente no se puede corroborar científicamente. Entonces hay una parte de pensamientos que es abstracta, que es misteriosa, que es incierta. Y después nuestra interpretación es lo que sí, ahí es donde nosotros interpretamos y le damos forma. Y ahí creo que hay segundo, ahí está comprobado en segundos. Antes decían que eran 7 segundos, 8, ahora creo en Australia hace un par de años que dijeron que eran como hasta 12 segundos lo que tardas en se genera el pensamiento hasta elaborarlo y ejecutarlo. O sea, si yo ahora tengo una botella de agua aquí, yo tomo la botella de agua y en el momento que tomo la botella de agua ya ese pensamiento se generó hace 12 segundos hasta que mi mano se movió hacia la botella de agua. Entonces es realmente muy misteriosa la mente humana, muy predecible en algunos casos, pero impredecible en otros. Y a mí me gusta mucho esto, a mí me gusta mucho la ciencia, pero también me gusta entregarme, no solo en la monta de la meditación, sino en todo, y dejarme sorprender por estos misterios de la vida, porque la verdad que es muy bonito y es lo que nos hace humanos también, ¿no? Lo impredecible. Totalmente. Yo también que me gusta mucho la ciencia y te escucho y pienso cuánto además tiempo no invertimos en poder dar, digamos, objetivizar y conocer todo lo externo, y cuántas veces no descuidamos ese viaje interno para conocernos a nosotros mismos. Nuestra mente en sí es un propio universo que descubrir. Totalmente, 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 totalmente. Y esto lo podemos lograr estando con nosotros un rato por día. Y tú decías lo del potencial, y es verdad, dedicándonos un poco más de tiempo y entendiendo un poco más nuestros pensamientos, podemos generar un potencial aún mayor. Incluso yo en la frase nada te pertenece, le agrego, fíjate, ni tus pensamientos, eso está muy bueno, pero también a veces le agrego algo, si nada te pertenece, no tienes nada que perder. Exactamente. Y eso a mí me Y encanta porque es ponernos como en actitud directamente ganadora. O sea, el mundo en realidad es nuestro porque no lo vas a perder. O sea, no necesitas estar apegado a algo que no es tuyo. totalmente, me encanta, 100% de acuerdo. Y me encanta también porque hablamos fuera de mí, creo que alguna de las cosas que más te habían gustado de mi trabajo, que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo en verlo. Una de las cosas más importantes de mi trabajo era el tema del desapego. Y para mí mi frase, pues si yo tuviera que definir desapego, lo definiría de esa manera, ¿no? Saber que tienes todo y que no necesitas nada. Y justamente entonces si no necesitas nada, nada te pertenece. Entonces me encanta que comentes esto porque para mí también es un modo de vida, ¿no? El saber que nada me pertenece. Y esto lo digo sobre todo para aquellos que nos están oyendo, que siempre les tengo mucho agradecimiento a todas las personas que nos acompañan y que se toman unos minutos para compartir este espacio. Y el minimalismo muchas veces conlleva procesos de desapego y solemos tener como
tanta idea y lo magnificamos y le agregamos sufrimiento, cosa que no hace falta. Pero es eso, buscar la claridad de nuestros pensamientos, y cuando empezamos a ver de que nada es tuyo, que muchas cosas son pasajeras, que algunas cosas están para cumplir solamente un ciclo, y está bien que sea así, porque cuando abrimos la puerta para sacar cosas, esa misma puerta abierta va a hacer que te lleguen cosas nuevas. Al final es como que energía en movimiento todo el tiempo. Sin dudas, el proceso de dejar atrás no solo te limpia, te purifica, te da claridad, te da liviandad, pero también es una oportunidad para dejar espacio para lo que llegue. Y esto puede ser objetos materiales, relaciones, trabajos, en todos los aspectos de la vida. Este proceso de dejar atrás, de soltar, que para mí es algo que a mí no me cuesta mucho, porque yo me fui de Argentina con 20 y pocos años, y dejé muchas cosas, en lo que pensaba que era importante para mí en ese momento, y después de ahí me mudé muchas veces, y ahora tomé una decisión súper importante hace 3 años de dejar mi trabajo estable y dedicarme a mi proyecto con todo lo que conlleva, y construir una familia fuera de Argentina, y vivir en otro país y vivir en otros países y tener que aprender lenguas y tener que aprender costumbres y inmersiones en la cultura, y no perdés tu esencia, pero te provoca haces una coraza y te volvés fácil de adaptación, ¿no? Y esto hace que cuando tengo que desapegarme de algo, a mí personalmente no me cuesta tanto, pero sí sé que cada vez que yo toco el tema en el blog, en las redes o en alguna meditación, hay un montón de respuesta positiva y de quiero más, y cómo hago, y llego a un punto llego a la familia y no puedo, y ahí llego al trabajo y no puedo, y es como que el tema del desapego es súper, súper, súper requerido y pedido cuando a mí... No, y me pasó, inclusive yo Sí, leyendo sí. tu blog, estaba leyendo una y otra cosa, cuando me di cuenta había leído, no sé, como casi 15 posts, porque estaba súper alineado con lo que estabas diciendo, y en realidad me sentía tan cómodo dándome cuenta como que, wow, lo que estoy haciendo está bien, no soy el único que piensa así, está bueno pensar así. Sí, a mí el desapego, básicamente cómo lo enseño es crecer tanto como persona, como ser humano, con tus valores, con tu amor propio, como habíamos dicho, con tus principios, con tu verdad. Crecer tanto, tanto, tanto que realmente no necesitas nada de lo cual apegarte. Entonces no hay apegos, el proceso de desapego quedaría de alguna manera inmunizado, porque al final, cuando vamos a las versiones más clásicas de lo que es el desapego, esta sensación de soltar, ¿no? De arrancarte algo que no te podés arrancar y tener que soltarlo, tener que dejarlo atrás. Es muy difícil porque depende de lo que sea. Si es un objeto, quizás no, pero si es una emoción o un condicionamiento o algo que se fue desarrollando desde un pensamiento, se volvió una emoción, después una creencia, después un temperamento, y después cuando se vuelve una parte tuya, es muy difícil deshacerte de una parte tuya, es muy difícil. Y esto con todo, porque es la manera que tenés de ver el mundo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero empezamos a ver, mira, yo colaboro con un proyecto muy bonito para ayudar a la gente con ansiedad, y conocí cientos de personas con ansiedad, y hay una parte de la ansiedad que realmente se queda como cuando le pones alguien te dice que lo que tenés es ansiedad, un profesional, ya es como que le pones una etiqueta y se te queda impregnado eso. Y empezás a vivir con eso. Ah, tengo ansiedad. Ah, me comporto así porque tengo ansiedad. Ah, porque tengo ansiedad. Y eso se vuelve parte tuya. Entonces después cuando alguien te dice, no, tenés que desapegarte o tenés que sacarlo, es muy difícil, extremadamente difícil. Porque es como, perdón la descomparación, ¿no? Pero es como si tuvieras que cortarte un brazo, porque es como parte tuya, es una parte tuya. Y es como deshacerte no sé, de una mascota a la cual adorás y sentís profundo amor y conexión. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces eso mal que te hace, al final termina estando dentro tuyo. Entonces, por más malo que sea, es muy complicado como arrancarlo, pero lo que sí se puede por experiencia es crecer, 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 y saber en un momento, saber que eso no lo necesitas. El brazo Total. sí, el perro sí, la ansiedad no.
Hablabas, Agustín, inclusive no solamente de la ansiedad, sino que visualizaba otras cosas y quiero que los que nos están escuchando sean por un segundo sinceros consigo mismo y me digan o se digan a sí mismos si no a veces no sienten que, por ejemplo, el celular es parte del brazo. Y si te Sí, quedaras sin el celular, es tal cual como si te cortaran un brazo. sí, y la desesperación cuando te está quedando sin batería y no tenés, y cómo voy a hacer, ¿no? Y es curioso, ¿no? Lo que ocurre con la tecnología hoy en día. A mí no me gusta demonizar, pero, pero pues los seres humanos tenemos esta tendencia a generar algo nuevo, exprimirlo al máximo, volvernos adictos a eso y después demonizarlo. Sí, Siempre lo mismo. sí, Siempre hacemos ese proceso. Es es un como ciclo. un edificio, lo hacemos de 50, 100, 200 pisos hasta que empieza a tambalear y después lo tiramos, porque ya no sirve más. Lo demolimos y lo demolemos y ya está, y listo, se acabó. Ahora todos los celulares son malos, los niños no tienen que ver celular. Y es como que ahora se convirtió todo en lo peor, el peor demonio de todo. Y en su día fueron las grasas y todo el trend de low fat. Ahora el azúcar, todo el mundo está mal con el azúcar. Después, ahora los móviles. Y siempre va a haber algo a lo cual tenemos que demonizar, ¿no? Entonces, Tal cual. en el momento de encontrar ese equilibrio, y creo que lo que haces y el minimalismo y el hecho de, de esta introspección y de esto de necesitar menos y apreciar los detalles, una de esas cosas puede ser el móvil, el celular. Te escucho y estoy pensando y tratando de también ser empático con quienes nos escuchan. Y como tú dices, y es verdad, no es, en ningún momento la idea es que decir, bueno, a partir de mañana todo sin celular. Yo trabajo con el celular, pero ¿cómo lograr que ciertas cosas, cómo lograr que los objetos, cómo lograr que mis relaciones que me acompañan, cómo lograr que mi día a día esté equilibrado y yo no termine dependiendo de ello? Y por eso te quería Mm. hacer el siguiente planteamiento. Para mí y para todos los que nos escuchan. Llegaron hasta acá del episodio y de una u otra forma logramos que convencimos a algunos y quieren empezar. ¿Cuáles serían tus consejos para alguien que dice, ok, voy a probar? ¿Cómo empiezo yo si no tengo experiencia, si nunca he meditado o si cuando lo he intentado siento que no me ha funcionado? Empieza a explorar desde la curiosidad, desde la humildad y desde la honestidad. Empiezas a explorar y empiezas a probar técnicas. Y va a haber técnicas con las cuales te vas a sentir más identificado y otras que no. Y después, durante el proceso, te vas experimentando y te vas haciendo más experto. Pero nada de esto tiene sentido si no tenés bien claro el por qué lo querés hacer. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es la fuerza conductora que te lleva a comenzar a meditar? Al principio puede ser, como decíamos al principio, puede ser que vayas al médico, tenés mucho estrés y te dice que vayas a meditar o que incorpores la meditación en tu vida. Y esto es genial al principio. Este por qué, perfecto, genial. Pero después tiene que haber un porqué más profundo. Y entonces saber cuál es ese por qué se va a ir desarrollando con el tiempo. Claro, Obviamente con estas infusiones de introspección, este por qué se va a ir desarrollando. Y a lo mejor no es un por qué concreto, pero es interior, es una fuerza, como digo, una fuerza conductora. ¿Qué pasa? Lo interesante de este por qué es que cuando intentes desertar, porque los seres humanos tenemos esta tendencia a cuando cambiamos el horario o por lo que sea, dejamos de hacerlo y con este hábito, y a todos nos ha pasado, a mí, a todos nos ha pasado que hay momentos donde no tenemos tiempo para dedicar a la meditación. Este por qué, si es firme, te va a dar las pautas y te va a indicar el camino para volver. total. Inclusive si me permites usar como el término, yo pienso que el por qué está súper importante tenerlo como esa motivación generadora de que algo que viene hacia atrás, algo que de Mm. repente de una u otra forma nos ha venido perturbando o simplemente nos hace ruido. Y después, como tú decías, ese segundo por qué, yo hasta lo podría llamar el para qué. Después, cómo seguimos en eso y hacia dónde empezamos a mirar, como una mirada ya no hacia el pasado, sino hacia lo que estoy por explorar y hacia dónde me lleva la meditación. Sí, sin dudas,
sin dudas, sin dudas, sin dudas. Todo lo que me estás diciendo es sinónimo de expansión y de apertura. Y para mí todo lo que tenga que ver con estos conceptos para mí es bienvenido porque es justamente lo que necesitamos, porque el mundo exterior hoy lo que nos hace es contraernos. Entonces todo lo que podamos hacer nosotros para expandirnos, desde escuchar un podcast de este tipo, comenzar a meditar, reír más, a estudiar PNL o como has hecho, todo, comer más sano, dormir más horas, todo esto que sea expansión es lo que realmente necesitamos y cuanto más mejor. Yo creo que no hay un límite de escuchar cosas que te hagan bien. Sí, hay gente que queda como un poco como enganchada, ¿no? En la adicción de charlas, de charlas de positivismo, pero yo creo que lo encontraste bien el profesional, porque Claro. si estás como, generaste una adicción a que alguien te diga lo que tenés que hacer o que te levante y necesites a esa persona para determine tu estado de humor y cómo proyectas tu día, ahí yo creo que no has acertado con la persona, porque hoy por hoy se necesita mucho, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, muchos de estos mensajes. Mucho porque es necesario, más allá de que científicamente y físicamente las emociones negativas duran 3 veces más que las positivas. Aparte de eso, por todo lo que está ocurriendo, entonces estas negativas, además que duran 3 veces más, tienen mucha más fuerza y mucha más repetición sobre todo, ¿no? Entonces, por nuestra parte, ¿qué podemos hacer hoy por hoy? Bueno, hacer cosas que nos hagan bien, escuchar cosas que nos hagan bien, que nos alegren, que nos hagan mirar para adelante y con buena energía, con una sonrisa y con ganas. Me encanta, me encanta. Recapitulando un poco, para los que quieren iniciar entonces en el mundo de la meditación, uno de tus primeros consejos fue explorar, hacerlo desde la humildad, desde las ganas del aprendizaje, tal vez conocer distintas técnicas, escucharnos a nosotros mismos para saber cuál es la que más se adapta a nosotros. Después hablaste de que es bueno reconocer el por qué lo hago. ¿Cuál es esa motivación que va a hacer que yo empiece a tener disciplina en esta práctica? Y después un por qué más profundo, el que llame un para qué, que es hacia dónde voy guiándome y qué es lo que quiero obtener, además, con esta práctica que estoy haciendo. Así como lo tenemos claro cuando nos cuidamos en la alimentación, queremos tal vez tener más salud cuando empezamos a dormir más. ¿Algún otro consejo para alguien que quiere iniciar? Mi estilo de meditación es meditación trascendental que aprendí con Deepak Chopra y que viene de la rama Vedanta de la India. Entonces es una meditación que yo utilizo con mantras, pero es una versión un poco más occidental, adaptada a estos tiempos modernos, porque mis meditaciones tienen frases, tienen preguntas, tienen afirmaciones, entonces va mucho más allá de lo que es un simple ejercicio de relajación o una meditación con mantra, que es repetir el mantra hasta que como te ayude a trascender pensamientos como vehículo. Es mucho más allá, te llevas cosas, te llevas reflexiones y cosas y haces un trabajo interno. Entonces este es mi estilo, es como no digo meditación trascendental porque si no enseguida ya se mete adentro de la caja de meditación trascendental, ¿no? Pero bueno, invito a conocer mi estilo y por qué hago lo que hago y lo hago de esta manera y por qué funciona así. Pero cuando digo explorar técnicas, yo te hablo de mi técnica, pero hay muchísimas otras técnicas que pueden explorar. Agustín, y por ejemplo, las personas que quisieran hacerlo de forma guiada, quieren dedicarle un poco más de tiempo, me gustaría saber cómo pueden contactarte, qué proyectos estás haciendo hoy en día. Sé, y esto tal vez lo debí haber dicho al principio para que la gente se emocionara, pero estuve viendo que inclusive has hecho retiros o has sido organizador Mm, de retiros en Bali, lo cual me mm, pareció despegadísimo, además para hispanohablantes. Está mm. genial el trabajo que vienes haciendo y la gente que te quiera contactar, que quiera hacerte preguntas, que quiera iniciarse contigo, que quieras conocerte más y adentrarse más, ¿dónde te consigue?
Bueno, lo que yo recomiendo para estar en contacto conmigo es el club de meditación. El club de meditación es mi membresía, es como una especie de Netflix de la meditación, meditaciones hechas por mí, más de 200, ahora creo que hay como 150, agrupadas por estilos. Entonces vos entrás en el club de meditación, puedes probar los 7 días gratis, entrás y tenés un pequeño test opcional, donde te conoces a vos mismo y al final del test te da 3 módulos de sugerencia de acuerdo a las preguntas que hayas contestado. Son preguntas muy fáciles. ¿Qué te trajo por aquí? ¿Cuál es tu motivo? Todo esto que hablamos hoy. Entonces, a partir de ahí empezás a explorar. Cada módulo tiene varios bloques con meditaciones, distintos formatos de meditación, más cortas, más largas, con mantra, sin mantra. Entonces vas eligiendo, vas jugando, vas conociéndote y me tenés una vez a la semana en una clase y me tenés constantemente en el chat poniendo preguntas. Entonces esto es realmente, digo Netflix porque es más o menos el precio de Netflix, incluso un poco más barato. Entonces esto es realmente lo que hoy por hoy creo que si querés estar en contacto conmigo, es lo que más te sirve. Si no, tengo curso de principiantes en la web, hay meditaciones gratuitas que puedes escuchar y hay varios cursos. Los retiros presenciales por ahora no los estoy haciendo por temas lógicos, pero probablemente cara a final de año, lo que sería primavera en Sudamérica, otoño en Europa, probablemente se pueda, si las condiciones son óptimas, se podría llegar a hacer algo de nuevo. Bueno, perfecto. Y cuando pases por acá, por el sur, por Uruguay, sabes que aquí tienes un compañero tal vez para organizar alguna movida, porque me gustaría mucho poder tratar de seguir difundiendo el trabajo que haces, que me parece increíble. Y Agustín, me da tanta pena que el tiempo haya volado, lo que son las conversaciones de valor, más que una entrevista. Me gustó muchísimo charlar contigo. No quiero alargar más esto, pero de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar dedicándonos a estas palabras. Si te gustó, espero que esto se repita pronto, porque te digo, soy sincero, quería pedirte que hiciéramos una meditación, pero que el tiempo no nos dio, pero seguramente podremos hacerlo en otra instancia. Sí, y si no, como te dije, hay 250 dentro de la plataforma. La app, es una app. Ya tienes ahí un montón. Y sí, en algún momento cuando quieras lo hacemos sin problema. Perfecto, bueno, me despido de todos. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá, los que nos escucharon. Les recomiendo buscar a Agustín Vidal, googleenlo, conozcan más de su trabajo. Ya que están aquí, suscríbanse al podcast. Seguimos subiendo, como les dije al principio, y es gracias a ustedes. Les mando un abrazo y pregúntense, ¿cuándo voy a hacer yo que mi vida sea más liviana? Nos vemos.